No sé si alguien me escuchó. En el alma una canción que nunca entendí. Ahora no hay temor, pues sé que Dios conmigo está. Moveré montañas porque Dios tiene poder. Milagros tú verás si crees en Él. La ilusión no ha de morir. Un gran milagro hoy al fin verás. Si tienes fe, lo lograrás. Podrás si tienes fe. Con temor viví, mas sé que alguien me escuchó. Mi esperanza puede huir cual ave y volar, mas hoy yo sigo aquí, creciendo en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé. Yeah, yeah. Milagros tú verás si crees en Él. La ilusión no ha de morir. Un gran milagro hoy al fin verás. Si tienes fe, lo lograrás. Podrás si tienes fe. Un milagro esperas ver, ten fe. No te dejes caer, no temas. Cuando la duda impide ver lo que el Señor quiere hacer, espera sin desmayar, pide al Señor, ten fe. Milagros tú verás si crees en Él. La ilusión no ha de morir, no ha de morir, no. Un gran milagro hoy al fin verás. Si tienes fe, lo lograrás. Lo verás, lo lograrás. Podrás si tienes fe. Podrás si crees en Él. Tienes fe. Podrás si crees en Él. Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Es un gusto y un placer poderlos saludar nuevamente a través de estos medios, no importando que no nos podamos ver físicamente, pero sabemos que estamos bien, estamos orando, estamos comunicándonos, y cuando participamos en las actividades que tenemos de oración, del Zoom y todo, pues también podemos saber cómo estamos, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos los miembros de la iglesia y a aquellos que nos ven, que son invitados, que nos ven a través de estas transmisiones. También bienvenidos, tengan muy buenos días. Y bueno, vamos a disfrutar este día como debe de ser. Estamos alabando y dándole honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a estar alegres, vamos a estar contentos.
disfrutando de este mensaje que vamos a tener esta mañana. Pero antes de orar y antes de otra cosa, me gustaría tomar un poquito de la palabra de Dios ahí en el Salmo 16, si me acompañan con sus Biblias para poderlo leer, por favor. Vamos a abrir ahí la Biblia y vamos a tomar lo que es la palabra de Dios. Dice ahí: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué bendiciones poder escuchar la palabra de Dios, saber que Él siempre está ahí con nosotros, que Él nos cuida, que Él nos anima, que Él nos prospera, que Él nos da todo lo que necesitamos. Cuida cualquier necesidad que tenemos y nos las atiende. Solamente nosotros tenemos que venir a su palabra, orar a Él, y en su palabra encontraremos respuesta. Vamos a orar, mis hermanos, para poner en manos de Dios todo este servicio. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la gran oportunidad que nos das de podernos reunir nuevamente a través de estos medios para poder escuchar tu palabra, para poder ser edificados a través de tu mensaje, Señor, que vas a tocar nuestros corazones, a cada quien lo que le corresponda, a cada quien lo que requiera. Pero gracias a ti, Señor, por este tiempo que nos das de poder escucharte. Gracias te damos por ello, ponemos en tus manos estas alabanzas, este mensaje, que tú le des la sabiduría necesaria al pastor para que pueda ser de bendición esta palabra a cada uno de nosotros que la estamos escuchando. Gracias te damos por ello en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, mis hermanos, con ese mismo gozo, con ese mismo ánimo que es cada domingo el poder estar recibiendo la palabra de Dios y estar reunidos, le voy a pedir a mi hermano Pablo que pase para que nos dirija en el primer bloque de alabanzas. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar juntos como lo que somos. ¿Qué somos? Pueblo de Dios. Y nuestro objetivo como pueblo de Dios es que la gente pueda ver a nuestro Creador, a nuestro Salvador por medio de nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a cantarlo otra vez. Somos el pueblo de Dios. Somos
especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y bueno, hermanos, el siguiente canto le canta al Dios que adoramos, a ese Dios eterno, a ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos no obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como él. Nadie es como él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para
es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto que podamos estar el día de hoy nuevamente reunidos aquí para poder escuchar la palabra de Dios. Que ese Dios a quien acabamos de adorar, el Dios que adoramos, sea ese mismo Dios, que el día de hoy le permitamos hablar a nuestras vidas, que tengamos un corazón sensible, un corazón amoroso también, para poder ser receptivos a su palabra. Estamos ya llegando a la recta final de nuestro estudio del libro de Primera de Juan. Llevamos ya 2 meses estudiando este hermoso libro, esta hermosa carta. Y bueno, pues justamente el día de hoy vamos a llegar casi a lo último. Solo la próxima semana nuestro hermano que viene a compartir con nosotros estará dándonos una conclusión de todo el libro. Pero el día de hoy vamos prácticamente a abarcar lo que resta del capítulo 4 y casi todo el capítulo 5 vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que vamos a apurarnos porque creo que es mucha información lo que estaremos estudiando el día de hoy. Recordemos, antes de comenzar, recordemos algo acerca de Primera de Juan. Fue escrita por el apóstol Juan, una persona muy cercana a Jesús, por lo tanto sabemos que tiene muchísimas cosas que poder enseñarnos. Sabemos también que fue dirigida a una segunda generación o parte de una tercera generación de cristianos. Recuerde que bueno, pues los primeros cristianos que habían estado en la iglesia primitiva en el libro de Hechos, bueno, a estas alturas ya muchos ya habían muerto y otros ya se encontraban muy viejitos, de tal forma que bueno, pues este libro, esta carta, se le escribe a una segunda generación, a sus hijos o quizás a los nietos de esa primera generación. También otra cosa importante para mencionar de Primera de Juan es que más que una carta, déjeme decirle que es un bosquejo, es un sermón, es un estudio bien estructurado del apóstol Juan que nos deja, y nos deja de hecho 3 divisiones, 3 puntos importantes a manera general en todo el libro. En el capítulo 1 de Primera de Juan estudiamos que Dios es luz. Estudiamos, y ahí si ustedes quieren regresar a ver las grabaciones de aquellas predicaciones de Juan capítulo 1, puede hacerlo y de hecho le recomiendo que lo haga. Segundo punto que el apóstol Juan nos deja también dividido en su libro es que del capítulo 2 de Primera de Juan al capítulo 4 nos habla de que Dios es amor, que Dios es amor. Ya lo hemos estado estudiando y hoy vamos a terminar de estudiar este texto. También déjeme decirles que otra cosa que Juan nos escribe en este libro, un tercer punto, es que Dios es vida. No solamente Dios es luz, en Juan 1, Primera de Juan 1, no solo que Dios es amor en Primera de Juan del 2 al 4, sino en Primera de Juan 5 nos habla de que Dios es vida. Y hoy también lo vamos a estudiar. Pero ¿qué le parece si antes de que abramos la Biblia y comencemos a estudiar la palabra de Dios, vamos a hablar con nuestro Dios para que en esta mañana podamos ser receptivos a su palabra? Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradecemos en esta hora, Señor, porque nos ha permitido llegar a una semana más. El día de hoy, 27 de septiembre de 2020, Señor, gracias, porque, Padre, sabemos que usted tiene grandes cosas para enseñarnos el día de hoy, Señor. Permita que, así como dice el título de este estudio, Señor, podamos dejar evidencia de que somos hijos suyos. Padre, estamos tan agradecidos por lo que permite y por lo que provee nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si usted, querido hermano, el día de hoy quisiera invitar a una persona a venir a comer a su casa después del culto, y esa persona nunca antes ha visitado su casa, no sabe en dónde vive, nunca antes ha ido a su casa, no sabe ni cómo luce su fachada,
Bueno, pues el día de hoy es muy sencillo, simplemente sacamos nuestro teléfono, le mandamos nuestra ubicación por WhatsApp y listo, la persona puede llegar sin ningún problema y sin perderse, a menos, claro, de que no sepa cómo interpretar el GPS, pero si está familiarizado con él, aunque sea un poco, sabe más o menos cómo utilizarlo y cómo llegar. Pero hoy el GPS nos ha facilitado mucho las cosas para poder llegar a ciertas ubicaciones que no conocemos. Pero déjeme decirle que en la antigüedad, cuando aún no se inventaban los GPS e inclusive las calles todavía ni siquiera estaban pavimentadas, había una manera muy rústica de poder guiar a otra persona para llegar a cierto lugar y que no se perdiera. Consistía en que el anfitrión tenía que caminar sobre tierra o sobre arena o sobre lodo inclusive, con el objetivo de pisar de una manera muy fuerte para ir dejando huellas sobre el piso, sobre el suelo, sobre la tierra, ir dejando huellas para que la otra persona cuando viniera a visitarnos simplemente tuviera que seguir las huellas y pudiera llegar a nuestro destino. De ahí es de donde viene la expresión de dejar huella o de dejar rastro, dejar evidencia. Era una manera muy buena de guiar a otro, pero tenía algunos inconvenientes. Tenía el inconveniente que podía existir algún impostor, por ejemplo, y que podía ir caminando sobre el mismo camino y en algún momento para poder engañar a nuestro invitado simplemente hacía dos caminos. Y entonces ahora hay dos caminos. Era uno de los inconvenientes. Ahora nuestro invitado, cuando llegaba a donde veía la división de los dos caminos, él tenía que ser muy hábil para reconocer cuáles eran las huellas verdaderas. Él tenía que saber cómo es que lucían las suelas de los zapatos de la persona, de su amigo que lo estaba invitando a su casa. ¿Para qué? Para que cuando él viera dos huellas o dos caminos distintos dijera, ah, bueno, son dos huellas, pero estas huellas no son de los zapatos de mi amigo, son estas otras, y entonces se iban por acá para llegar al camino correcto. El problema es que si no sabía cómo eran las suelas de los zapatos de su amigo, bueno, pues entonces ahí sí estaba en un grave peligro, ahí sí pudo haberse ido a otro lado y llegar hacia el lugar del impostor. Pero sabe, querido hermano, este mismo principio acerca de las huellas y de los caminos y de las evidencias, lo mismo sucede en nuestra vida en Cristo. El Señor Jesús vino a la tierra hace 2000 años a dejar sus pisadas en este lugar, para guiarnos por el camino que es el camino correcto. Y lo único que tenemos que hacer como cristianos, queremos ser cristianos exitosos en nuestra vida, bueno, lo único que tenemos que hacer es seguir esas mismas pisadas de Cristo, caminar como Cristo caminó, andar como Él anduvo, dice su palabra. Tal cual como el Señor dejó ese camino, así debemos seguir esas pisadas. Pero también hay un problema, que en muchas ocasiones también habrá impostores. También habrá impostores y la Biblia lo describe, Primera de Juan lo describe como los falsos maestros. Y la semana pasada con nuestro pastor lo estudiamos ya acerca de los falsos maestros. Y dijimos que bueno, pues los falsos maestros también lo que van a querer hacer es confundirnos. Es dejar huellas para ir por otro camino y no seguir las huellas que Cristo dejó trazadas como el camino correcto. También el sistema o el mundo, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la predicación anterior que también compartí con ustedes? Hablábamos que la palabra mundo en este libro es la palabra cosmos, la palabra sistema. Déjeme decirle que el sistema de este mundo, el cosmos de este sistema, de este mundo, lo que hace es también llevarnos, marcar otras huellas para hacernos equivocar de camino y llegar hacia un camino incorrecto. Es por eso que el apóstol Juan nos escribe esta hermosa carta de advertencia para que sigamos su ejemplo. Y el día de hoy vamos a compartir, querido hermano, 3 evidencias que el cristiano debe dejar para poder agradar a Dios con su vida. 3 evidencias que el cristiano debe dejar sobre el camino para poder agradar a Dios con su vida. Hablando de evidencias, quisiera hacerle una pregunta. Esa es solamente una pregunta hipotética. En nuestros países de este lado del mundo donde estamos aquí transmitiendo, no es ilegal, no es un delito ser cristiano, y gracias a Dios por ello, porque déjeme decirle que hay países en donde sí es considerado como un delito el ser cristiano. Y si alguien es cristiano, van, los arrestan, van y los matan, y hay tantas cosas que hoy en día, en pleno siglo XXI, se siguen viviendo en muchos países que están muy alejados de nosotros, pero gracias a Dios de que nuestro país no es así. Pero quiero hacerle una pregunta. Si ser cristiano, querido hermano, fuera un delito,
¿Usted ha dejado la suficiente evidencia de que es cristiano para ser condenado en algún momento? Le vuelvo a repetir la pregunta. Si ser cristiano fuera un delito, ¿usted ha dejado la suficiente evidencia para ser condenado en algún momento? Vamos a compartir justamente hoy 3 evidencias que el cristiano, el verdadero cristiano, debe dejar para poder agradar a Dios con su vida y para poder impactar también a nuestra sociedad. En primer lugar, la primera evidencia que vamos a ver el día de hoy es que debemos seguir sus mismas pisadas. Necesitamos seguir las mismas pisadas que Jesús ha dejado y ha dejado trazado en este mundo. Querido hermano, en este capítulo, como ya dijimos, estamos concluyendo el punto que Juan nos deja en este libro, que dice que Dios es amor. Ahora, déjeme decirle que este es un tema súper extenso. Es un tema muy extenso porque no solamente Dios tiene amor, no solamente Dios nos da amor, sino que simple y sencillamente Dios es amor. Es un atributo de Dios. No es que Dios tiene mucho amor para darnos, es que Dios en su pura esencia, Dios es amor. Y eso es una declaración, hermanos, que sale por mucho de nuestros límites como humanos por completo. En este pasaje, vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, en Primera de Juan, en el capítulo 4, y vamos a leer de los versículos del 7 al 21. Creo que el día de hoy vale mucho la pena que podamos leer estos 15 versículos. Y déjeme decirle, le voy a adelantar que en estos 15 versículos se repite la palabra amor o sus derivados 29 veces. Entonces, si se repite tantas veces la palabra amor, es porque verdaderamente hay algo importante y algo que el Señor desea hablar a nuestras vidas a través de estos pasajes. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y vamos a brincarnos hasta el versículo 16 que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios está en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que tome no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sabe? Cuando Dios da una ley, Él es el primero en someterse a esa ley. Él dice: ámense unos a otros. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él nos amó primero. Cuando Él pone una ley, Él es el primero en sujetarse a esa ley. En este pasaje es muy hermoso porque 29 veces se menciona la palabra amor en diferentes ocasiones. Amen a Dios, ámense unos a otros, amen a su prójimo, amen a su hermano. Si no aman a su hermano a quien han visto, ¿cómo amarán a Dios a quien no han visto? Y sabe, el amor es sumamente importante, y el Señor Jesús nos dejó sus pisadas de amor. Creo que no hay mejor ejemplo de una persona amorosa que el mismo Señor Jesús, que vino y se entregó a sí mismo. Déjeme decirle que durante la semana, los que me siguen ahí en mis redes sociales se dieron cuenta que subí una serie de 3 preguntas. Subí algunas encuestas de 3 preguntas ahí en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en WhatsApp. Subí algunas preguntas, gracias. Quiero agradecer a aquellos que se tomaron el tiempo de poder responder a estas preguntas. Y déjeme decirle que, bueno, las 3 preguntas que yo hice es: ¿qué es el amor? ¿Cómo se demuestra el amor? Y un versículo que describa el amor.
¿Sabe? Tenía aquí todo el material preparado para poder mencionarles todas las respuestas que obtuve, pero bueno, por cuestión del tiempo simplemente voy a mencionar las más relevantes, ¿sale? Cuando yo preguntaba acerca de qué es el amor, ahí en mis redes sociales, algunos me contestaban, amor es entrega, otros decían, amor es una acción, otros decían, amor es una decisión. Cuando preguntaba, ¿cómo se demuestra el amor? Unos decían, se demuestra con acciones, se demuestra con decisiones, algunos también allí decían, y otros más decían, se demuestra buscando el bienestar de la otra persona. Y ahí mi última pregunta que yo mencionaba, un versículo que describe el amor. La mayoría puso Juan 3:16. Obviamente usted y yo nos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es un versículo hermoso que nos habla mucho acerca de lo que es el amor. Otros más decían, yo creo que el amor lo describe muy bien 1 Corintios 13. Y sabe, 1 Corintios 13 nos habla, también es un pasaje hermoso acerca del amor. Dice, si yo conociera todos los misterios, los secretos, toda la ciencia, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, el amor nunca deja de ser. Y ahí nos empieza a dar una serie de cosas de lo que es el amor. Y sabe, más que nada, más que una definición de amor, 1 Corintios 13 nos da las evidencias o nos da los frutos o las consecuencias de poder demostrar amor también a otra persona. Algunos decían, para mí, un pasaje que habla acerca del amor es Juan, capítulo 15, versículo 13, que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Me dio risa una respuesta de uno de mis amigos, porque me decía, para mí no hay mejor pasaje de amor que 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 21. Y le decía, no, ese no juega porque ese es el texto de mi predicación. Ese es el texto que voy a compartir con los hermanos, pero gracias también por tu respuesta. ¿No? Entonces, todas estas respuestas, queridos hermanos, son válidas. Todas estas respuestas son muy válidas, pero sabe, el día de hoy yo quiero resumirlo solamente de esta manera. Amor lo resumimos en 2 palabras. Sustentar y cuidar. ¿De dónde sacamos esto? No es un invento mío, esto se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 29. También quería leer todo el capítulo completo, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Pero lo podemos encontrar ahí, Efesios 5, 29. Sabemos que amor se puede resumir en sustentar y cuidar. Para que no se nos olvide y lo podamos relacionar más con una sola, con una palabra que empiece con la misma letra, vamos a resumirlo de esta manera. Amor es proteger y proveer. Dice en este pasaje el apóstol Pablo, maridos, amen a sus mujeres, así como aman a sus propios cuerpos, que los sustentan y los cuidan, que los protegen y les proveen. Cuando nosotros amamos a nuestro cuerpo, dice, nadie ha atentado contra su propio cuerpo, o al menos nadie que se ama ha atentado contra su propio cuerpo. Si nosotros tenemos hambre, por ejemplo, bueno, pues le introducimos alimento porque lo sustentamos y lo cuidamos. Si sentimos sed, no nos esperamos 20 días a que se nos pase la sed porque nos vamos a morir. Entonces, si nosotros sentimos sed, como amamos a nuestro cuerpo, lo protegemos y le proveemos allí de líquido. ¿Sale? Entonces, dice en este texto, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, protéjanse unos a otros y provéanse unos a otros. ¿Qué provisión? Provisión económica tiene que ver, pero no nos estamos refiriendo a eso. Nos hablamos acerca de una vida espiritual. Protejan sus corazones unos a otros como iglesia y provéanse alimento espiritual unos a otros también. Es por eso que cada que nos reunimos ahí a través de los grupos pequeños, a través de Zoom, es bien importante que podamos compartir qué fue lo que Dios habló en nuestras vidas, porque es una manera más de poder proveer alimento espiritual a la vida de nuestros hermanos, y es otra manera de poder también demostrar ese amor que tenemos para con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, como ya dijimos, el amor es un tema súper extenso. Pero el día de hoy, bueno, pues esto es lo que yo quiero animarles también acerca de este primer punto que estamos aquí mencionando. Amados, amémonos unos a otros. Dios es amor y, hermano, ¿estamos siguiendo esas pisadas que el Señor ha dejado trazado en este camino para que sigamos por ese camino? ¿O ya desde este primer punto ya nos confundimos y ya nos estamos yendo por otro camino?
¿Cómo estamos el día de hoy en este primer punto acerca del amor? ¿Verdaderamente nos amamos? ¿Verdaderamente amamos allá a nuestra familia a tal grado que protegemos sus corazones y les proveemos de alimento espiritual? ¿Les proveemos también de estorbo en cuanto a su pecado? ¿Los protegemos para que no caigan en tentación? ¿Cómo estamos con nuestro amor a nuestros hermanos en Cristo? ¿Nos preocupamos por ellos? ¿Les proveemos de sus necesidades? Querido hermano, este es el primer punto que yo quiero compartir con ustedes. Segunda evidencia del cristiano que desea agradar a Dios con su vida, no solamente sigue sus mismas pisadas, sino también sigue marcando sus pisadas. Y en este segundo punto ya no vamos a hablar tanto acerca de lo que es el amor, aunque lo vamos a mencionar también en algún momento, sino que también vamos a hablar acerca de que Dios es vida. Dios es vida. ¿Se acuerda? Todo el libro de Primera de Juan se divide en 3 puntos o en 3 atributos de Dios. Capítulo 1, Dios es luz. Capítulo 2 al 4 es que Dios es amor. Y el capítulo 5 nos habla de que Dios es vida. Querido hermano, ese segundo punto nos habla acerca de seguir marcando las pisadas, dejando evidencia. Cada que nosotros caminamos por el camino que el Señor ha dejado y ha trazado en este mundo, necesitamos ir dejando evidencia de que vamos pasando por ese camino. ¿Para qué? Para que los demás vean, dice también la palabra de Dios. Para que podamos dejar testimonio a las demás personas de que somos hijos de Dios y de que vamos caminando por el camino que Cristo mismo ha dejado trazado. Nunca tendremos una vida exitosa, una vida cristiana exitosa, si simplemente andamos caminando la vida cristiana como si anduviéramos en un tour de vacaciones, ¿no? Simplemente viendo cómo andan los hermanos, cómo está la transmisión de YouTube, cómo organizaron allí los eventos en línea. No, nunca tendremos una vida cristiana exitosa si simplemente andamos turisteando en la vida cristiana. Necesitamos dejar evidencia también de que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Sabemos en este último punto, en este último capítulo, que Dios es vida, y sabemos que la vida es el resultado de haber nacido de Dios. El mismo apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, ¿alguna vez usted se ha preguntado, ¿cómo puedo saber yo que verdaderamente nací de nuevo? ¿Se ha preguntado eso en algún momento? Es válido, si se lo ha preguntado, no está en pecado, no es como que sea una mala pregunta. No, hermano, si usted se ha hecho esta pregunta en algún momento, de hecho está muy bien que se lo haga. ¿Cómo puedo saber que yo verdaderamente ya nací de nuevo? Yo en algunos momentos de mi vida, yo me hice esa pregunta. Y yo decía, bueno, yo en algún momento en un campamento de niños yo recibí a Cristo, pero ¿cómo puedo saber que en verdad soy un cristiano, soy un hijo de Dios? Y no solamente hice una oración en algún momento. ¿Sabe? La respuesta está en las evidencias que voy dejando como cristiano o como hijo de Dios. Si verdaderamente no solamente voy caminando sobre el camino que Cristo trazó, sino que además de eso voy dejando evidencia de que soy un cristiano, hijo de Dios. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, y vamos a leer en el capítulo, versículos del 1 al 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no nos pesan, no nos genera una carga el poder seguir a Dios. Dice el versículo 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si ustedes de los que se han preguntado en ¿cómo es que puedo saber si verdaderamente yo ya he nacido de nuevo? Déjeme decirle que en la antigüedad el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de los creyentes con algunos eventos sobrenaturales. Por ejemplo, la habilidad de poder hablar en lenguas, como por ejemplo la habilidad o el lujo de poder comenzar a hablar o de sanar a algunas personas, el don de sanidad, el don de la profecía, por ejemplo, también. Sin embargo, bueno, déjeme decirle que en estos momentos el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente
por medio de creyentes transformados en medio de una sociedad, dejando evidencia de que somos cristianos o que somos hijos de Dios. He encontrado 5 evidencias a lo largo de todo el libro. Quizás si usted ha encontrado más, después podemos compartirlas, pero yo se las voy a mencionar nada más, no vamos a abundar mucho en ellas. Por ejemplo, el cristiano que quiere dejar verdaderamente una evidencia de que es cristiano o hijo de Dios, practica la justicia. Eso lo encontramos en 1 de Juan 2:29, practica la justicia. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Segundo punto, sabemos también otra evidencia de que somos cristianos o que somos hijos de Dios, es que practicamos el amor. Lo acabamos de leer hace unos momentos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Se protegen unos a otros y se proveen del alimento espiritual unos a otros. Tercera evidencia para poder saber que somos hijos de Dios. No solamente porque practicamos justicia, no solo practicamos amor, sino también practicamos sus mandamientos, como fue lo que leímos aquí. Sus mandamientos no nos son gravosos, no nos es pesado el poder cumplir con la voluntad de Dios. Cuarto punto, cuarta evidencia de que somos hijos de Dios es que practicamos la victoria. Dice también que el Señor Jesús, cuando nos prueba, dice que salimos victoriosos porque Él nos ama, y en esa prueba de amor que Él nos está dando, también, utilizando el mismo principio, nos protege en medio de esa prueba y nos provee de una salida para que podamos soportar. Por lo tanto, también practica la victoria. Practica la justicia, practica el amor, practica sus mandamientos, practica la victoria. Y encontré un último punto que es: no practica el pecado. No practica el pecado. Y esto lo vamos a encontrar unos versículos más adelante, y de hecho es el tercer punto a lo que vamos a llegar. Pero hasta aquí en este momento yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Con cuántas de estas 5 pisadas, de estas 5 evidencias que podemos dejar como cristianos en este mundo, usted se identifica? ¿Usted practica justicia? ¿Usted practica amor? ¿Usted practica los mandamientos de Dios? ¿Usted practica la victoria cuando es probado? Y le hago una pregunta: ¿usted ya ha dejado la práctica del pecado también en su vida? ¿Con cuántas de estas huellas usted ya se ha identificado, querido hermano? Vamos a ver que las evidencias del cristiano que quiere o que desea agradar a Dios con su vida, no solamente es seguir sus mismas pisadas, no solamente es seguir marcando las pisadas, sino también, en tercer lugar, vamos a ver que es soltar las malas prácticas. Hay que aprender a soltar las malas prácticas. ¿Se acuerda de esta quinta evidencia? No practica el pecado. Vamos ahí, por favor, a 1 de Juan, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 16 al versículo 18, que dice de esta manera. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia de pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermano, sabemos que el cristiano no es perfecto. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, debe saber qué abogado tenemos para con el Padre. El problema, querido hermano, llega cuando nosotros abusamos de ese abogado. Hay creyentes, hay cristianos hoy en día que pecan y piden perdón. Pecan y piden perdón. Y dicen: bueno, pues el día de hoy voy a pecar y en la noche yo sé que pido perdón y el Señor me perdona. Y al siguiente día vuelvo a pecar todo el día, el mismo pecado, y yo sé que en la noche, si voy y me arrodillo delante de Dios, yo sé que Dios me puede perdonar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que sí es cierto, querido hermano. Si nosotros pecamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona, porque Él ya murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ahora hay una pregunta que tenemos que hacernos. Una evidencia de que el cristiano es verdaderamente un hijo de Dios y no simplemente hizo una oración en algún momento, es que el cristiano ha dejado de practicar el pecado. Si nosotros aún continuamos practicando el pecado, quizás sea una evidencia de que no somos hijos de Dios. Adicional a eso, el apóstol Pablo también les recuerda a los romanos que estaban viviendo el mismo problema, y les dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El problema de muchos cristianos, hermanos, que desean dejar evidencia de que son hijos de Dios, es que continúan practicando el pecado. Existe una enorme diferencia entre pecar y practicar el pecado. El cristiano peca en muchas ocasiones, pero no debe practicar el pecado. El cristiano peca porque seguimos siendo débiles, seguimos estando en este cuerpo que le gusta, que le atrae el pecado a este cuerpo carnal, y sabemos que en muchas ocasiones vamos a seguir pecando. Pero practicar el pecado es cuando el pecado se ha vuelto ya un hábito en nuestras vidas. Ahora, en este pasaje que leímos, se repite 4 veces una frase. La frase pecado de muerte. Y quiero tomar en esos últimos minutos que nos queda del estudio, quiero explicarle lo que es este famoso pecado de muerte, querido hermano. Dice que existe un pecado que se llama el pecado de muerte. Ahora, esa muerte, déjeme decirle que no es una muerte espiritual. Este pecado es para aquellos cristianos que ya verdaderamente han sido salvados, que son hijos de Dios, que tienen vida eterna, que tienen vida espiritual. Y sabemos que una persona que ha recibido a Cristo nunca más vuelve a tener muerte espiritual. Entonces, el pecado de muerte no se refiere a una muerte espiritual, se refiere más bien a una muerte física. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que si yo peco me voy a morir físicamente? Déjeme decirle que sí, querido hermano. Hay un pecado que se llama el pecado de muerte, y el pecado de muerte vamos a definirlo el día de hoy de esta manera. El pecado de muerte es un pecado que cometo deliberadamente, conscientemente, continuamente y con falta de arrepentimiento. Se lo vuelvo a repetir. Pecado de muerte es todo aquel pecado que yo cometo deliberadamente, conscientemente, continuamente y con falta de arrepentimiento. Esto trae como consecuencia, además de perder nuestra comunión con Dios, la muerte física. Ahora, el pecado de muerte, quizás algunos que están escuchando esto dicen, órale, yo no sabía que había un pecado que me puede matar físicamente. Pues ha de ser un pecado súper fuerte, porque pues debe ser un pecado que a tal grado que el Señor mismo nos quite la vida, pues debe ser un pecado que pues yo creo que yo ni me atrevería a practicar en algún momento. A lo mejor creemos que es un pecado sumamente grotesco y que por eso el Señor nos quita la vida. El apóstol Juan nos deja claro algo y nos dice, toda injusticia es pecado. En otras palabras nos dice, no hay pecado chico ni pecado grande. Si tú estás cometiendo un pecado, puede ser que sea un pecado de muerte. A veces creemos que este pecado de muerte lo cometen los asesinos, los que están en las cárceles, etcétera, etcétera. Pero el pecado de muerte puede ser su mentira, por ejemplo. Puede ser una mentira que practicamos deliberadamente, conscientemente, continuamente y con falta de arrepentimiento. O puede ser nuestra falta de obediencia, nuestra desobediencia también puede ser. Porque muchos de nosotros quizás en algún momento desobedecemos. Pero si nosotros desobedecemos deliberadamente, conscientemente, continuamente y con falta de arrepentimiento, ¿sabe, hermano? Ese es un pecado de muerte. Y el Señor, además de que perdemos comunión con Él, nos puede también quitar la vida física. Nos puede mandar a lo que es una muerte física. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que practicaron el pecado de muerte y que el Señor les quitó la vida. Quizás el ejemplo más común sea en Hechos 5, Ananías y Zafira. Si usted no conoce la historia, se la voy a resumir de una manera muy rápida. Dice la Biblia que en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, dice que todas las cosas las tenían en común. Dice que algunos tenían propiedades, las vendían y las repartían entre todos. Algunos tenían a lo mejor algún terreno, lo vendían y se lo daban a todos, especialmente a los que tenían más necesidad. Y dice en Hechos 5 que Ananías y Zafira eran un matrimonio, hombre y mujer, que bueno, pues ellos allí tenían también una propiedad y un día decidieron venderla. Y dice que ellos dieron a la iglesia una parte y se quedaron ellos otra parte. Hasta ahí todo está bien, cada quien es dueño de sus propiedades y cada quien puede decidir. El problema fue que ellos en algún momento vinieron y mintieron a la iglesia, le mintieron a los apóstoles, le mintieron al Espíritu Santo y dijeron, dimos todo lo que trajimos de esta propiedad, todo lo que vendimos, todo lo dimos a la iglesia. ¿Qué fue esto? Fue una mentira. Ahora déjeme decirle que cuando yo leía esto,
yo decía, híjole, como que fue medio exagerado, ¿no? Fue medio exagerado lo que sucedió con Ananías y Zafira, porque bueno, pues era una mentira, o sea, sí está mal que lo hayan hecho, pero yo decía, pues no es así como para que el Señor ya venga y les quite la vida. ¿Saben? Ananías y Zafira estaban teniendo un pecado de muerte, que era la mentira. De tal manera que cuando ellos mintieron a la iglesia, simplemente fue la gota que derramó el vaso. Simplemente fue lo que hizo que culminara con su vida ese pecado de muerte. No era la primera vez que ellos mentían, seguramente. No tenemos mucha información acerca de la vida espiritual previa de Ananías y Zafira, pero seguramente no era la primera vez que ellos mentían delante de la iglesia, delante de los apóstoles y delante de Dios. Seguramente era un hábito que ellos tenían, de tal manera que mentían deliberadamente, conscientemente, continuamente, y no se habían arrepentido de ese pecado. Querido hermano, Dios se lleva a los creyentes que tienen pecados de muerte en su vida para que no sigan persistiendo en ese mismo pecado, que no se sigan quemando en ese mismo pecado, y también para que no continúen deshonrando a Dios mismo con ese pecado. Querido hermano, dice en 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, hermano, en su vida? ¿Cómo está en cuanto a su vida espiritual? ¿Verdaderamente está dejando evidencia de que usted es un cristiano, un hijo de Dios verdadero? ¿Hay evidencias de que usted practica la justicia, de que usted practica el amor, de que usted practica los mandamientos de Dios, de que usted ha dejado de practicar el pecado? Antes yo mentía, pero ahora soy un hijo cristiano, ahora ya no miento. Antes desobedecía, pero ahora ya soy cristiano, ahora ya no desobedezco. Antes yo vivía en adulterio, en fornicación, antes miraba pornografía, antes mi mente estaba llena de lascivia, pero ahora soy un cristiano, soy un hijo de Dios y ya no practico todo eso. Porque hermano, si nosotros continuamos pecando deliberadamente, conscientemente, continuamente y no nos arrepentimos de ese pecado, Dios lo considera como un pecado de muerte. Quizás con todo lo que ya estudiamos el día de hoy podemos decir, híjole, estamos verdaderamente en aprietos. Quizás a estas alturas estamos diciendo, creo que hay muy poca evidencia de que yo soy un cristiano. Creo que respondiendo a la pregunta inicial de que si ser cristiano fuera un delito, creo que yo me salvaría porque no he dejado mucha evidencia de que soy un cristiano. Quizás algunos podríamos decir eso. Pero querido hermano, este estudio justamente era para eso. Para que nosotros podamos reflexionar en nuestra vida y comenzar a mostrar, a dejar evidencia de que estamos caminando por las mismas pisadas por las cuales el Señor ha trazado en este mundo. Recuerde usted, evidencias de un cristiano que quiere ser agradable ante los ojos de Dios. Primero, seguir sus mismas pisadas, caminar por donde Cristo anduvo, caminar como Él caminó, amándonos unos a otros, protegiendo y proveyendo vida espiritual también a otros. No solamente basta con seguir sus mismas pisadas, sino también sigamos marcando las pisadas, dejemos evidencia por el camino por donde andamos, de que somos hijos de Dios y demostrémoslo con nuestro testimonio. ¿De qué manera? Practicando justicia, practicando el amor, practicando sus mandamientos, practicando la victoria y no practicando el pecado. Porque para ello llegamos al último punto. Es necesario que no solamente sigamos sus mismas pisadas, no solo es necesario que sigamos marcando las pisadas, sino que también soltemos las malas prácticas. Soltemos las malas prácticas. ¿Hay algún pecado de muerte, hermano, en su vida que el día de hoy usted esté practicando? Que usted siga pecando deliberadamente, conscientemente, continuamente y que aún no se haya arrepentido. Confiéselo, hermano. Y apártese de él. No por miedo a morir, porque quizás algunos de los que están escuchando acá el estudio dirán, bueno, pues yo creo que sí tengo pecados de muerte, entonces los voy a confesar porque ya me dio miedo, no me quiero ir como Ananías y Zafira. No lo haga por el miedo a morir, más bien hágalo por temor a Dios y por ese deseo de ser un creyente fiel que deje evidencia de su conversión, que deje evidencia de que ha sido salvado. Querido hermano, eso es lo que el día de hoy el Señor puso en mi corazón para poder compartir con ustedes.
Y espero que como fue de bendición para mi vida, también haya sido de bendición para la suya. Vamos a orar y vamos a rogarle a Dios que bueno, pues esas evidencias nosotros no podemos hacerlas o dejarlas por nosotros mismos. Necesitamos siempre ir caminando de la mano de nuestro Dios y que sea Él quien nos guíe por ese mismo camino. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios, gracias. Gracias por su palabra, gracias porque mi Dios, su palabra nunca regresa vacía. Gracias porque, Padre, sabemos que siempre hace efecto en la vida de los creyentes, en la vida de cada uno de nosotros. Y mi Dios, el día de hoy yo quiero rogarle para que, Señor, todo lo que estuvimos escuchando el día de hoy, todo lo que estuvimos leyendo, los pasajes, mi Dios, que aquí mencionamos, puedan ser pasajes, Padre, que podamos verdaderamente aplicarlo a nuestra vida, que, mi Dios, podamos seguir siempre dejando continuar, mi Dios, por esas mismas pisadas que el Señor Jesús dejó. Que, Padre, también no solamente sigamos ese camino, sino que también dejemos evidencia, podamos seguir marcando esas pisadas. Dejemos evidencia de amor, de justicia, de victoria, dejando el pecado también a un lado. Que, Padre, soltemos las malas prácticas. Y que, Padre, si hay algún pecado que debemos confesar y que continuamos y que perseveramos en ese pecado, que, Padre, nos permita poder estarlo dejando porque sabemos que esa es su voluntad. Agradecidos, Señor, estamos por todo esto. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con otro bloque de cantos y que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a cantar juntos como iglesia esta hermosa canción. Habla de lo que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y que por Él ahora podemos ser salvos por su sacrificio, por su sufrimiento. Marcas en su piel, clavos en sus manos y en sus pies, con espinas coronado fue. Le juzgaron ya y ha sido golpeado y sin piedad, fue crucificado en mi lugar. No hay palabras. No hay palabras para expresar lo inmenso de tu amor, pero tu Dios lo mostraste para mí. Solo tú, Jesús, eres digno de toda adoración, honra, gloria y honor. La perfecta paz entre el hombre y Dios se ha de lograr. Muestra Él su amor por el mortal. No hay palabras. No hay palabras para expresar lo inmenso de tu amor, pero tú, oh Dios, lo mostraste para mí. Solo tú, Jesús, eres digno de toda adoración, honra, gloria y honor. No hay palabras. No hay palabras para expresar lo inmenso de tu amor, pero tú, oh Dios, lo mostraste para mí. Solo tú, Jesús, eres digno de toda adoración, honra, gloria y honor. Honra, gloria y honor. Vamos a cantar esta canción que sigue alabando el nombre de Jesucristo. Y hermanos, que nuestro deseo sea tener a la persona de Jesús en nosotros, que Jesucristo sea reflejado en nuestras obras, en nuestros pensamientos y en lo que hablamos.
es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Muy bien, mis hermanos, pues hemos llegado al final de este servicio dominical, pero con ese gozo y con ese ánimo de haber escuchado la palabra de Dios, unas hermosas alabanzas, el poder estar reunidos y el poder estar ahí en familia escuchando este lindo mensaje. Pero bueno, vamos antes de orar y de despedirnos, tenemos algunos anuncios que hay que dar. Algunos ya los conocemos, pero siempre es importante el poderlos repetir para que no se nos olviden. Entonces ahí si los puedes anotar o si los vas a recordar o ahí en tu celular, en donde gustes, tenemos el primer anuncio. Recordemos que todos los domingos el servicio dominical es a las 10 de la mañana. Ahí lo vamos a tener a través de Facebook. Podemos abrir la página de la iglesia y ahí podemos ver la transmisión de ese servicio. 10 de la mañana. Nos está llegando por ahí más o menos el link para podernos conectar y 10:05 empieza la transmisión. Entonces recordemos todos los domingos puntuales ahí a las 10 de la mañana. ¿Para qué? Para poder participar en este servicio dominical. También tenemos la oración congregacional. La tenemos todos los días de lunes a sábado, la tenemos a las 7:30 de la noche. De lunes y viernes la tenemos a través de lo que es Zoom. Y los demás días lo tenemos a través del WhatsApp. Igual hay que estar ahí participando porque es de bendición, no solamente para aquellos por los cuales estamos orando. Todos tenemos necesidades, hasta para nosotros es de bendición el poder participar
en este medio de oración que es a través de la sala de Zoom y a través de WhatsApp. Recuerden, de lunes a sábado 7:30 tenemos nuestra oración congregacional y todos los días de la mañana el pastor nos da alimento también de la palabra de Dios a través de WhatsApp. Ahorita con el estudio que tenemos ahí de Primera de Corintios, igual ahí estar atentos para recibir el mensaje, poderlo escuchar y poder ser alimentados también en las mañanas todos los días. Si no estás en el grupo de WhatsApp, comunícate con Eric Froilán para que él te active ahí en el grupo y puedas tener esa bendición del estudio de todas las mañanas. Jóvenes, viernes 5:30, recuerden, tienen su reunión de Club de Jóvenes a través de Google Meet, nueva forma de comunicarse, todos los viernes. También tenemos ahí Mi Caminar con Dios, que estamos manejando en todos los grupos de estudio, esos grupos pequeños que se abrieron. Recuerda que tienes ahí la lectura bíblica, que es diaria. Tenemos versículos para memorizar y tenemos nuestro devocional. Todo eso es ¿para qué? Para seguir creciendo, seguir alimentándonos y poder crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Por eso se hicieron esos grupos. Ese es realmente el propósito, que toda la iglesia que nos estamos reuniendo a través de estos grupos podamos ser edificados, poder seguir creciendo, poder seguir predicando la palabra, poder tener invitados, poder todo lo que sea necesario, dar la ofrenda, todo ahí lo podemos manejar y es para nuestro crecimiento. Y también tenemos, el próximo domingo tenemos la Cena del Señor, recuerden, es un evento especial, es un momento de adoración especial para nuestro Señor. Entonces preparen sus instrumentos, todo lo necesario para poder estar también participando de la Cena del Señor. Y por último tenemos cumpleañeros. En esta semana cumplió nuestra hermana Mariela, cumplió años, ahí para felicitarla. Y también tuvimos aniversarios, pero este fue durante todo el mes. Tuvimos algunos aniversarios de boda. Qué bendición el poder cumplir un año más junto con nuestra pareja, ¿verdad? Ahí vamos a felicitar a Gastón y Moni, que tuvieron también ahí su aniversario, Víctor y Verónica, Héctor y Luzma, y mi hermano también Rubén y Maribel, que también durante este mes pudieron ser bendecidos a través de un año más juntos como matrimonio. Y bueno, esos son todos los anuncios, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a despedirnos, que el Señor nos lleve en paz. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la gran oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra, las alabanzas, estos anuncios, todo, Señor, todo lo que nos has permitido vivir en este tiempo a través de estos medios. Te damos gracias por ello, te pedimos por todos aquellos los que están enfermos, por los que no tienen trabajo, que reciban tu bendición, Señor. Sabemos que tú estás al cuidado de ellos, tanto de los enfermos como de aquellos que les falta la provisión del trabajo. Tú vas a tener ese cuidado de cada uno de ellos, Señor. Ponemos en tus manos todo aquello que tenemos de necesidades, por todos aquellos que estamos estudiando tu palabra, por aquellos que apenas empiezan a aprender, a entender tu palabra, Señor. Aquellos que están iniciando, que apenas dijeron, sí, Señor, quiero que tú guíes mi vida. Te pedimos también por ellos, por aquellos que no han tomado esa decisión, que tú toques sus corazones, Señor, para que cuando así sea tu voluntad, ellos puedan doblar su rodilla y reconocerte como su Salvador personal. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos porque tú nos cuides durante toda la semana, que nos lleves con bien y nos traigas con bien de los trabajos y a donde tengamos que salir, Señor. A los que estamos en casa, cuídanos, Señor, por favor, que no nos enfermemos. Y bueno, pues que sea de bendición todo lo que escuchamos hoy y todo lo que hagamos durante la semana. Gracias te damos por ello en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Que tengan una excelente semana, muy bendecida, y nos vemos el próximo domingo a través de estos medios. Que tengan muy buena semana.